Muchas gracias por estar aquí. Agradecemos a la Universidad Católica que nos ha brindado este espacio. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación de No te enfades conmigo, por favor, de Rafael García Godos. A su lado izquierdo nos acompaña Javier Ponce. Él es escritor, director de cine y psicólogo peruano. Su obra se centra en las experiencias de personajes LGBT y es uno de los pocos escritores peruanos de su época en abordar abiertamente temáticas trans. Y finalmente tenemos a Carlos Daniel Ventura. Él es bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la actualidad dirige un podcast de entrevistas literarias llamado Lámpara Azul y la revista Adán. Hoy vamos a presentar este libro que se llama No te enfades conmigo, por favor. Y hemos tenido que adaptarnos a la realidad porque inicialmente este libro iba a ser presentado en una feria del MOL el 19 de octubre de este año. El MOL, como ustedes saben, es el Movimiento de Homosexuales de Lima, ¿no? Porque a ellos les importan pocos pepinos los homosexuales de otras ciudades. Solamente los de Lima les importaban a la hora que fundaron este organismo que en realidad en todos estos años no ha servido para mucho. Pero organizaron una feria de libro, me imagino que para un aniversario, ¿no? Ahí invitan a Rafael a que presente su libro. Y el consejo directivo, que aquí he apuntado los nombres, Toto Alvarado, Tefa Rodríguez y Jonathan Olivares, que son los del consejo directivo del MOL, por medio de Piero Herrera, le comunicaron que este presentador llamado Javier Ponce estaba prohibido en el MOL y que por lo tanto estaba cancelado y que se buscara otro presentador. Rafael, que es una persona coherente y honesta con lo que piensa y con lo que siente, le dijo que de ninguna manera y que se fueran directamente, ya ustedes saben dónde. Yo, por supuesto, como saben, no lo comulgo con las ideas políticas del MOL. Y para ellos, si no eres de su línea, de nada ha servido que yo haya sido la única persona que registró todo el mundo gay y todo el mundo travesti de los años 70, 80 y 90. Fui la única persona que se metió a las discotecas y que se agarró a golpes con los policías por seguir grabando los espectáculos travestis. El único registro que existe de esa vida es el mío, que está colgado libremente en internet para que todo el mundo lo pueda ver. Soy la única persona que ha escrito una historia de la homosexualidad en el Perú, Crónicas Maricas, y los libros que he publicado 16 libros sobre la temática gay y trans, es decir, puedo que sea el escritor peruano que más ha publicado sobre el tema, pero si no eres rojo, nada de eso vale. Entre la mezquindad de la izquierda y la homofobia de la derecha, nos hemos tenido que debatir siempre entre una cosa y otra, ¿no? Pero finalmente, a veces estos gestos perversos y asquerosos lo que hacen es hacernos un favor, como hoy tenemos un lugar muchísimo más valioso y más importante y con un público muchísimo más inteligente que el que seguramente hubiéramos tenido esa noche. Entonces hay que agradecerle a la gente cuando nos trata de hacer un daño. Vamos a comenzar hablando de la novela No te enfades conmigo, por favor. Es una novela que hay que considerar que tiene una importancia literaria más allá de la temática, más allá, suele la gente pensar, es una novela gay, entonces te encasillan y le ponen apellido a la literatura, ¿no? Yo no estoy en contra de los apellidos porque pueden servirte a la hora de buscar la literatura que estás buscando, no es como los hashtags en los videos, entonces me parece bien, pero lo que no me parece bien es que se mande como a una caja de segundo orden la literatura que trata sobre una serie de temas que a la mayoría de gente no le gusta. Esta es una novela de primer orden, es una novela bien contada, es una novela bien construida. Se nota el oficio de escritor de Rafael. Creo que es su primera novela, porque los libros anteriores han sido de poesía, pero es una novela que está muy bien tejida. Está muy bien tejida no solamente con las distintas voces de los distintos personajes, sino que además cada personaje tiene una manera distinta de hablar, porque él recurre mucho a la primera persona. Como la poesía es un acto íntimo, entonces él maneja muy bien la primera persona, lo cual le permite, por supuesto, tener también la libertad de equivocarse. Cuando uno habla en primera persona se puede equivocar. Cuando uno pretende ser el narrador omnisciente que mira desde arriba, tiene que tener una mirada académica, estupenda de la realidad, ¿no? No, él te permite meterse en la piel de los personajes y hablar como si fueran ellos. En un primer bloque de la novela, quien habla es una casa. Es una casa que le habla a un niño que sufre una serie de situaciones terribles, que no se las voy a decir para no spoilearles la novela, pero está muy bien hecho sobre todo el lenguaje de la casa, el lenguaje onírico, el lenguaje poético, pero especialmente lo que a mí me sorprendió y me llamó mucho la atención,
Rafael es bastante menor que yo, aunque tenga más canas que yo, él es bastante menor. Me llamó mucho la atención lo bien ambientada que está esa parte del libro. Si estuviéramos hablando de cine, yo le daría un 100 puntos en dirección de arte. Los objetos que tocan los personajes, las marcas que se usaban en ese momento, llegas a sentir esa angustia y esa atmósfera opresiva de ese momento y esa libertad que se tenía dentro de toda la violencia de los años 80, había pues cierta libertad todavía, ¿no? Entonces, en esa libertad se permiten una serie de horrores que te los cuenta él como si estuviera contando una cosa casi lejana, sin tomar postura, porque finalmente quien habla en ese momento es una casa, ¿no? Entonces no toma una postura ni positiva ni negativa, simplemente te narra las situaciones tanto del agresor, pero también el agresor ha sido una víctima, pero eso no lo justifica. Te tira sobre la cara, es una situación horrorosa y tú dices, ¿y ahora qué cosa va a seguir? Y de pronto pasa al siguiente bloque de la novela en el que es otro el narrador. Es otro personaje, es un personaje cínico, es un gay bastante más adulto, de una época bastante más reciente, una persona autodestructiva, que va por el mundo follando sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo, y también ahí hay un conocimiento de la ambientación, de los locales, de los lugares, del mundo sórdido de este personaje, que en una situación de violencia que le acaban de tasajear la cara, de ponerse a mirar a un chico que le gusta mientras está en el carro, la cara le está sangrando, y es decir, siente que la proximidad de la muerte y el horror y la fealdad y la sangre no tienen por qué estar reñidas con el erotismo. Pero muy rápidamente también este mismo personaje voltea y hay un señor mayor que está mirando y entonces comienza esta especie de asco hacia la persona adulta, ¿no? Muy típico de los gays, por supuesto. Entonces el personaje funciona muy bien. Y de ahí para adelante tú dices, a ver, ¿quién le tasajeó la cara? Y no entiendes. Y sigues leyendo y está construido el relato por elipsis. Es decir, retrocede un tiempo para avanzar un poco, para dejarte nuevamente con una situación que todavía no te resuelve en la intriga inicial. Entonces recién entiendes qué cosa es lo que ha pasado con este personaje, con la cara que se le han tasajado al final. Y también entiendes qué cosa sucedió y quiénes son los personajes que te van contando y resulta que tienen una relación con la situación inicial que te cuentan, pero en ningún momento, y eso se agradece, en ningún momento el escritor nos toma a los lectores por imbéciles. Así como tú eres un escritor de oficio, también hay lectores de oficio y uno cuando escribe no tiene que tomar a sus lectores como idiotas. Todo lo contrario, uno debe tener una idea de que los lectores son iguales o más inteligentes que uno y entonces eso debe sometérselos a un reto. Y si el lector no avanza ese reto, entonces no merece el libro. Más allá del mundo sórdido que aborda, es una novela que debe ser estudiada en la Facultad de Literatura como una manera magistral de contar. Está muy bien manejado el hecho de contar, la intriga, los datos que te va soltando y el manejo de las distintas voces. En otro momento se mete otro narrador porque evoca esta voz y esta voz que evoca también le habla a su niño, a su parte infantil. En ningún momento sientes que patina, que perdió el control, en ningún momento sientes, ya me está tomando por sonso, esto es un relleno. No hay nada de relleno, no hay nada que sobre. Y cuando en un momento está el personaje teniendo una serie de referencias literarias y filosóficas, son justificables porque el personaje es un estudiante, o es un ex estudiante de universitario y ha pasado por las facultades de literatura, de derecho en algún momento, termina siendo abogado y entonces habla de este travestismo del poder, ¿no? Esta cosa de ponerse terno y estar en toda esta parafernalia, cómo lo excita esta cosa de fingir que es un hombre heterosexual frente a sus compañeros de trabajo y luego ir a autodestruirse en los cuartos oscuros de los saunas. Es deliciosa esta construcción del personaje porque es multifacético, ¿no? No es un personaje plano que todo el rato está diciéndote lo mismo y todo el rato es fácil que tú lo detestes o es fácil que tú empatices porque no hay buenos en esta novela. No hay malos en esta novela. Hay muchos imbéciles, eso sí.
Incluso el peor personaje de todos, inicialmente te lo describe como un monstruo, pero luego entiendes de dónde viene ese monstruo y dices, carajo, yo que hubiera hecho seguramente lo mismo, ¿no? Entonces, no es tan fácil como lector adoptar una postura valorativa y moral. En ese sentido, también la novela es un reto. Es un reto porque te somete a un conflicto. Podría haber actuado de manera distinta, sí o no. Entonces, está muy bien dibujado el encuentro entre estos personajes, el triángulo que se da y finalmente la explosión, ¿no? La explosión, además, aparentemente injustificada. No te queda claro si se debió ir a la mierda este cuadro que se había armado de disfuncionalidad entre estos tres personajes perversos o no. Es una novela que debe ser leída más allá de la temática, más allá del mundo que puede ser sórdido en el que se aborda, porque es una lección de cómo se debe contar una historia. En ese sentido, yo quiero agradecerte doblemente, triplemente, primero porque me hayas dado la oportunidad me hayas defendido cuando esta gente quiso que no presente el libro. Segundo, que me hayas dado la oportunidad de leer esta novela y todos sus anteriores libros, de los cuales seguramente vamos a hablar ahora. Pero te quiero agradecer como lector, porque nos has dado, después de tanta basura que se escribe en el mundo gay, solamente que porque el escritor es gay o porque se traviste la escritora o lo que hace dibujitos. Yo estoy harto de la basura, de verdad. Sin embargo, aquí, independientemente de lo que tú hagas con tu cama, que ya nos lo vas a contar, el libro es un libro valioso. Así es que te agradezco y creo que mereces un aplauso. Muchísimas gracias. Yo también quiero iniciar agradeciéndole a Rafael, ¿no? por la experiencia y retomando un poco lo que tú dices, Javier, ¿no? Lo de construir una novela compleja, al menos chocante. Uno podríamos decir, ¿no? Por las diversas escenas y el contenido que leemos en la novela, y lo otro es por el aspecto formal. Sobre todas estas dos dimensiones voy a tratar en este pequeño análisis que he hecho, ¿no? Unos 7 puntos aproximadamente que quiero tratar acerca de tanto a nivel de contenido como a nivel formal de la novela, si es que en algo puede servir, ¿no? El aprendizaje que he tenido en literatura, ¿no? Analizando desde estos 7 puntos. El primero es el de la gran fuerza narrativa, tanto a nivel de ritmo como de imágenes, que te puede adelantar un poco antes de la entrevista, ¿no? Eh, Estos pasajes de narración de encuentros sexuales en los que tenemos un lirismo, tenemos una gran vigencia, fortaleza e impacto a nivel de imágenes, a nivel de símiles. No estamos simplemente, ¿no? ante una narración, ante un detalle de un encuentro sexual, sino estamos ante todo este rito que hay detrás de ello, ¿no? Y que tú lo plasmas perfectamente a través de tus narraciones, ¿no? Tanto a nivel de cuerpos, de momentos y de objetos que son vistos a través de metáforas. Estamos ya desde este plano ante algo muy, muy novedoso y podríamos decir que es lo que el lector a primera lectura va a identificar, ¿no? Desde las primeras páginas, ¿no? Desde la parte del retablo hasta el que aparece Antonio y los romances. El segundo punto que quiero tocar es este embellecimiento de lo grotesco y de lo extraño visto desde una óptica tradicional, ¿no? Me refiero a lo grotesco, a la escena principal entre Pedro y Antonio, ¿no? Que no quiero hacer ningún spoiler, pero estamos ante una narración de que si no fuera por la pluma de Rafael, fácilmente nos podría dar náuseas, nos da asco y vomitaríamos. Sin embargo, de la manera en que tú lo narras a través de estas grandes imágenes, nos damos cuenta que hay un lirismo dentro y que nos permite observar las cosas, lo feo, lo repugnante, desde otra mirada, ¿no? Y lo otro es este embellecimiento de lo que desde una óptica tradicional no estamos acostumbrados a ver, a leer. Me refiero a los encuentros sexuales de Antonio, a los encuentros esenciales de Antonio y de Gabriel. O sea, la vida libidinosa y desenfrenada de Gabriel, desde una óptica tradicional, tendría un choque. Sin embargo, a través de tus
de tu narración, de estas grandes imágenes y metáforas y ritmos que tú insertas, hay un embellecimiento, ¿no? Eso es el segundo punto que yo quisiera tratar. El tercer punto, que es algo que nos permite seguir analizando ahora un poco más el contenido, es la construcción de una masculinidad agresiva como apariencia y cual escudo frente al machismo de la sociedad. Y para ello tenemos a la imagen primero de Antonio y a la segunda de Gabriel, ¿no? Antonio en el sentido de que él reniega, va incluso a enfadarse, a jurar, no acepta la condición, no acepta los gustos, las preferencias que tiene, reniega incluso de su pasado, ¿no? Desde el penal y demás, porque ello le reduce todos estos valores del gran macho, del king, ¿no? Que tiene que ser alguien sumamente agresivo, fuerte, para nada femenino. O sea, él va a construirse una masculinidad muy, muy agresiva para poder aparentar las preferencias sexuales que tiene. Y luego tenemos también a Gabriel, que retomando un poco la imagen que mencionaste, ¿no? Que con saco y corbata, cual sujeto propio de la Fiscalía de la Nación, al vestirse bien, estás encubriendo, ¿no? Todos los encuentros desenfrenados que tiene saliendo del trabajo, ¿no? O sea, Gabriel también es otro ocultamiento de la realidad a través de las apariencias, ¿no? O sea, vemos que el narrador, Rafael, a través de la construcción de estas masculinidades agresivas, podríamos incluso criticar, ¿no? Se utilizan estos dos personajes para criticar este machismo agresivo existente y también esta sociedad de apariencias en la que se perdona de todo menos el escándalo, podríamos decir, ¿no? El cuarto punto es el horror a la vejez, que también lo mencionaste, ¿no? Gabriel tiene este gran susto, este gran miedo, incluso odio hacia envejecer, hacia el paso del tiempo. O sea, para él, el ser deseado es algo que solo se produce con la belleza. Y la belleza solamente existe en la juventud, ¿no? Por lo tanto, tú, al envejecer, estás perdiendo tu identidad. El no ser atractivo te convierte prácticamente en un residuo más de la sociedad, en uno más del montón. Y ese es el gran miedo que tiene Gabriel, uno de los protagonistas de la novela, ¿no? Tiene miedo a la humillación de perder su atractivo a manos del tiempo. El deseo y todas estas posibilidades sexuales, a su vez, se vinculan a la juventud. O sea, Gabriel no podría tener esta vida desenfrenada, él mismo lo acepta, ¿no? Que él no tiene miedo a la soledad, él no tiene miedo a pasar sus últimos días de manera individual, pero sí le tiene miedo a envejecer, ¿no? Porque envejecer es quitarle su identidad. Ese es el segundo aspecto. Bueno, el cuarto punto que quiero comentar, ¿no? El quinto punto es esta conexión con la tradición. Y hay varios homenajes y referencias a la tradición, tanto poética como narrativa. Hay un claro homenaje a Duque, de José Díaz Canseco, ¿no? Tenemos a la mascota de Gabriel, tal cual la novela de Díaz Canseco también se llama Duque, ¿no? Tenemos ya de por sí este homenaje, referencia a la primera novela peruana de temática gay, y tú lo mencionas. Bueno, no lo mencionas, ¿no? Porque es como también mencionó Javier, estamos ante un narrador que no quiere tratar de ingenuos a sus lectores, ¿no? Sino que espera que ellos descifren poco a poco la novela. Otra conexión con la tradición podría ser esta pasión desbordante que siente Gabriel por Antonio. E incluso la sola mención de Antonio que nos recuerda, ¿no? A las cartas de César Moro. Incluso Gabriel lo va a citar, ¿no? Y estas escenas son realmente poderosas a nivel de imágenes porque esta pasión, esta exuberancia, esta fuerza amorosa y sexual que siente Gabriel por Antonio son tal cual, es un claro reflejo de las lecturas que tienes tú, Rafael, de toda la tradición poética y sobre todo de Moro, podríamos decir, ¿no? Son muy, muy bondadosas a nivel de ritmo y de imágenes, toda esta carga sentimental y afectiva que hay en Gabriel. Otra conexión con la tradición que puede establecer son estas lecturas de la poesía de la generación del 60, en particular de Luis Hernández, el libro que se prestan, ¿no? Gabriel y Antonio, y por ende hay el
el suceso inicial de la segunda parte de la novela, ¿no? Y también con Verástegui, ya un poco más en la generación del 70, con Hora Cero, que con Reynoso también. Esas son las referencias, al menos ya directas, aparte de las otras dos que están un poquito más escondidas, que he podido comentar hace unos momentos. O sea, también estamos en el caso de esta novela de No te enfades conmigo, por favor, ante una clara presencia de cómo esta larga tradición poética y narrativa que tiene el Perú se puede solidimentar y crear un claro ejemplar como es lo que ha construido Rafael, ¿no? Estamos ante, como les repito, una gran novela. Un sexto punto que también está en lo que tengo anotado es este laberinto textual. No quiero hacer spoiler, ¿ah? Realmente no lo voy a hacer, pero nos encontramos ante un crucigrama formal en el que el lector va a tener que enfrentarse y tiene dos alternativas, ¿no? Un poco lo que comentaba con mi amigo Víctor cuando me prestó la novela, ¿no? Y muy entusiasmado me dijo, oye, hay una gran novela que tendrías que leer. Inmediatamente me la prestó y lo leí. Y apenas la acabé, comenté con él este final o este aspecto a nivel de la narrativa que te permite interpretar dos posibles soluciones, ¿no? Que no quiero comentarlas, no quiero decir nada más, pero con ello nos estamos, y nuevamente reitero lo que menciona Javier, ante un narrador que desafía a sus lectores, que quiere que ellos piensen, que no solo les otorga una novela a pedacitos, con manzanitas, en el que simplemente ellos van a cumplir un rol pasivo. No, estamos ante un lector que en todas sus capacidades mentales va a tener que descifrar el contenido y la forma de la novela. Que eso me parece realmente admirable, es algo que yo disfruto mucho con lo que leo. Y el séptimo punto, un poco ya como para ir acabando y no pasarme mi tiempo, es el significado del título, ¿no? Yo, desde que leí la novela, o sea, descifré el título No te enfades conmigo, por favor, que es un título a los lectores, o sea, es un título a la tradición. O sea, espero que los puntos que esbocé aquí sirvan para poder aclarar el significado del título. Estas grandes narraciones de los encuentros desenfrenados de Gabriel, de Antonio, de esta crítica a una sociedad de apariencias a través de la sexualidad, se resumen en el título, ¿no? No te enfades conmigo, por favor. Yo interpreto este título que es lo que le dice el autor, lo que le dices tú a esta tradición literaria, a esta academia peruana, porque es la primera vez, al menos, siento yo, que se narra este tipo de temática de manera magistral, directa, incisiva, y que le puede chocar a alguien, le puede parecer un poco eh, fuera de sitio, fuera de lo común. Y es el autor el que a través del título le hizo esta tradición, ¿no? Bueno, te he mostrado, te he esbozado en esta novela un aspecto del mundo que quizás para ti es oculto, y te pido que no te enfades conmigo, por favor, porque estoy dándote la verdad, ¿no? Eso es lo que yo al menos interpreto del sentido del título, que quizás podríamos comentarlo un poco. No sé cómo vamos de tiempo ya. Bueno, eso es lo que yo tendría que decir al menos respecto a la novela No te enfades conmigo, por favor, de Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias a Lámpara Azul, a Dos Capricornios y un libro, podcast, por organizar esta presentación, no solamente acá, sino la próxima semana vamos a estar en Letras de San Marcos también. Y agradecerles también a Javier, a Carlos por las palabras que han brindado a la novela. La verdad que estoy muy contento porque había estado un poquito deprimido, triste por lo que contó Javier, lo que había pasado en el mall, porque de verdad yo sí considero al mall un espacio con el que yo estaba contento y me parecía bonito hacerlo ahí. Y bueno, que lo hayan cancelado me hizo ver como unos verdaderos colores de repente de lo que está pasando ahí. Y me causó gran alegría, ¿por qué? Porque tenía que buscar otro lugar para presentar el libro
y la verdad que no tenía ánimos de hacerlo, ¿no? Después de lo que había pasado. Y me encantó cuando estuvimos en la presentación en el Galpón, que se hizo un evento performático de un chico agarró mis poemas del libro Reality Nights, hizo una interpretación performática en el Galpón, y justo asistieron los amigos de Lámpara Azul y me contaron que les había encantado la novela. Yo de verdad feliz, ¿no? De recibir esos feedbacks. Y más allá de eso, que hayan organizado estas presentaciones me ha parecido algo que va a quedar en mi recuerdo por siempre. Y es algo muy bonito comenzando con mi primera publicación en novela. Bueno, la novela comenzó hace muchos años en mi cabeza, tendría hace 4 o 5 años. No específicamente con la historia como tal, sino con una necesidad mía de innovar, no, de entregar una literatura que no la encuentro acá, ¿no? No encontraba una narrativa que me gustara y que escarbe en esas cosas horrorosas, morbosas y perversas también, ¿no? Entonces, no encontraba libros en las novelas peruanas LGBT, el dolor o no encontraba la perdición. Yo sentía que se idealizaba mucho de repente el amor homosexual, no sé, me faltaban escenas de sexo, por ejemplo, ¿no? Este libro tiene muchas escenas de sexo explícitas porque no existe en la literatura así, y es un tipo de que yo necesito porque lo he leído por influencia de literatura norteamericana, como Alan Hollingworth o Bronzel Pruner, que son dos escritores que me gustan mucho porque justamente van directamente a explotar toda la sensualidad, toda la visceralidad del amor homoerótico, ¿no? Lo que no existía acá, ¿no? Siempre acá creo que es como es toda la sociedad, pues, ¿no? Es media mojigata, entonces yo quería atreverme a eso, a entregar ese tipo de literatura, pero no ese tipo de literatura, digamos, simplemente porno, digamos, por decirlo, ¿no? Porno. Sino no plano, como decía también Javier, o para idiotas, ¿no? Lo que a mí me interesaba, mi visión siempre era ser poética. Yo tengo una trayectoria de poesía en donde he desarrollado, como sé, varias voces, he aprendido también a trabajar con imágenes, por eso es que de repente la primera parte es un poco más cinematográfica, digamos, o en sí grandes partes del libro, pero me importaba mucho trabajar el tema de la memoria. O sea, en este libro hay muchos espacios, los espacios y cuerpos, ¿no? En los espacios, quería hablar de los espacios que ya no existen y que para mí resultaban importantes, ¿no? Por ejemplo, los lugares de homosocialización como los saunas, que ya no existen, ¿no? En el libro se habla de un sauna que sí existió, que tiene esa historia, pero que ya no existe, o sea, lo demolieron y ahora es un condominio. También hablo de los videoclub, ¿no? Los video porno gay. Algunos todavía deben existir, ya no sé, pero también hablo de esos espacios que no existen. Y también hablo de Coyique, ¿no? De la parte de Lima Norte, donde yo crecí y de la cual me llené de cosas muy lindas, de la naturaleza, de la flora, la fauna, a pesar de que vivíamos en épocas del conflicto armado, de la época del terrorismo, a pesar de que teníamos los apagones, a pesar de que en el retablo Comas está en la parte de atrás de los cerros, se veían los cerros iluminados por las bombas en plenos apagones. O sea, eran épocas muy oscuras, muy terribles, pero a pesar de ello, como niños, nosotros salíamos a las calles del barrio libremente durante todo el día hasta las altas horas de la noche como si nada, ¿no? Cosa que ahora es impensable, ¿no? Y a pesar de que había ese terror palpable y latente. Eso es lo que yo también me interesaba rescatar, esos espacios
como la chacra de Coyique, la flora y fauna, que ahora ya no existe tampoco porque ahora están los condominios de Grenco, ¿no? Grenco construyó grandes condominios ahí, chantaron todo lo que había encima, toda la agricultura y bueno, eso es lo que me interesaba, por un parte como espacios y cuerpos, ¿no? Y en el tema de la literatura LGBT o de las voces, de las diversidades a partir del canon, digamos, literario, en ese aspecto, también quería introducirlo ahí porque me parecía esencial más que nada por los personajes, porque los personajes en sí son poetas o pseudopoetas o en algún momento han tenido cierto acercamiento con la poesía. Entonces, me importaba a mí insertar, no sé, a Reynoso, por ejemplo, ¿no? O hablar de Palanca también, ¿no? Reinaldo Arenas. También Reinaldo Arenas. O sea, me interesaba mucho eh, circunscribir un poco a los personajes dentro de estas ideas, como O'Brady Sonelis, también con el mismo personaje de Gabriel, que se considera uno de esos gays de alta sociedad, pues, ¿no? Eso básicamente eran mis preocupaciones, mis intenciones en hacerlo. Fue un trabajo muy arduo, sobre todo la primera parte del libro, que es muy distinta a la segunda, porque, como dice Javier, darle una casa, ¿no? Me planteé ese juego del estilo para dar una neutralidad en primera persona. En algún momento lo pensé como un cuento infantil macabro, perverso, como siendo en primera persona presente, está en presente. Entonces, pero dentro de esa parte también hay muchas partes tiernas, ¿no? Donde está viendo a su mamá, cómo se está arreglando para irse a trabajar. Entonces, es mezclar un poco el horror con lo tierno también, ¿no? Y nada, de eso yo les podría comentar. No sé si tienen preguntas, mejor para Sí, ir yo fluyendo. no sé si se está escuchando este. Sí, sí, sorprende. Cuando la casa le habla, es conmovedor. Le dice, soy yo tu casa, conocerás esta historia horripilante y la esconderé para ti en uno de los rincones más oscuros, encerrada en mis paredes, en las paredes de tu memoria, en las del olvido. Es decir, le deja esta imagen horrorosa, se la deja al niño para que la tenga escondida y la pueda manejar después, cuando sea adulto. Sí, claro, eso es un parte de amnesia postraumática, creo. Porque después, más adelante, vemos a Antonio cuando está en la cárcel. Él no está muy seguro, ¿no? Son como pesadillas, son cosas, y gracias a Magdalena que le entrega algo para escribir, empieza a desarrollar ese, ay, escribe el cuento, no sé qué es horroroso, es horrible, pero a ella le gusta porque a ella le gustan mis monstruos, a ella le gusta esto, pues, ¿no? Entonces, sí es ese aspecto Claro, y regresando un poco a la parte horrorosa de la sexualidad, que es lo que a ti te encanta, hay un libro en el año que se publica en el año 83 que se llama El violador del Lurigancho. No sé si lo has leído. Es de, ¿cómo se llama? De cultura, el editor de cultura peruana, creo. Ahorita no me acuerdo, Espinosa. Ajá, Jorge claro, que Espinosa tiene el otro libro de Sánchez. Sodoma. Claro, Jorge Espinosa Sánchez Es buenísimo. escribía en la revista 5 y en la revista Z Claro. estas historias homoeróticas y había una competencia entre las revistas pornográficas de inicio de los años 80 a ver cuál era más bestia. Y por supuesto, el más bestia siempre era Jorge Espinosa Sánchez, era el que ganaba en bestialidad. Y entonces genera una serie de textos. Hay uno que es una especie de orgía en la procesión del Señor de los Milagros y por supuesto le cierran la revista porque ya eso fue demasiado, ¿no? Y él hace un recopilatorio de estos textos y publica en el año 83 El violador del Lurigancho. Ese es el primer texto peruano en el que se describe la sexualidad, la homosexualidad, la cama, con detalles de lo que está sucediendo, ¿no? Y de ahí hasta tu libro no había habido una cosa tan descarnada, ¿no? Pero por supuesto tú con maestría. Yo lo que te quiero preguntar, tengo dos preguntas. Una es más que una pregunta, un comentario, ¿no? Hay un momento en el que dice un anciano vestido en tonos asquerosos, con arrugas, el decrépito. Luego dice, la vejez es la condena del ostracismo sexual. Envejecer es una especie de castración en el ciclo de vida de un marica.
que eso lo sabemos, ¿no? Los maricones a los 40 años no estamos viejos, estamos muertos. Entonces, quiero que me expliques un poco cómo has llegado tú a ver esta conclusión. Es que en realidad es lo que no se ve, porque ¿dónde están los maricones viejos? Pues no se les ve, pero estamos acá, pero en las calles, en la Soy discoteca, invisible, ¿ok? Es que en es las verdad, pues discotecas, uno termina siendo invisible. en la O sea, vida social, sales a la calle y nadie te ve. claro, en la vida social homosexual ya no existe, pues, ¿no? Y es una cosa muy de acá, porque, por ejemplo, en otros países hay muchas discotecas que son exclusivamente para gente mayor, ¿no? Pero acá no, acá y bueno, yo tengo un libro de poemas que se llama Bellezo, que justamente habla sobre la vejez del homosexual, entonces, que es la figura del bellezo, pues, ¿no? Lo que se perdió. Entonces, sí, es un poco la denuncia que todavía sigue vigente, pues el homosexual a los 40, ya pasar hasta incluso a los 30 ya está, ya deja de ser colágeno. Ya. Entonces, no. A los 40 ya estás decrépito, a los 50 ya olvídate. Entonces, Pero mira, ya estamos en edad de Sugar Daddy, o sea que sí, ya claro. podemos nuevamente representar un papel dentro del mundo. Sí, claro, podemos hacerlo, pero ¿de dónde? Daddy sin Sugar. Nadie sin sugar. Quisiera agregar ahí un fragmento que justo tengo aquí anotado sobre la soledad y el horror a la vejez que había anotado en mis palabras de su momento. Dice: la soledad no me molesta, amo mi soledad. Lo que me repulsa es asistir a la humillación de la piel craquelada, a la vergonzante alopecia, a la invasión de lunares seniles y achaques artríticos, hasta la anulación de mi sexo. Transformarme en un culo fofo, anafrodisíaco para las nuevas cabrillas que me verán horrorizados, igual que los inquietantes retratos de Francis Bacon, que fue víctima, como el cubano, de la idealización marica a la juventud y la belleza. Claro, Francis Bacon sí también es otra víctima. No, que Francis Bacon también es otra víctima, pues es un pintor irlandés que sufrió mucho, pues, ¿no? Al final de sus tiempos, porque justamente, aparte que era feo, ya viejo, feo y alcohólico, o sea, ya... Al menos no era pobre. Ya, No, bueno, sí, la eso sí. condena absoluta, ¿no? Sí, No ya tienes de dónde cogerte. por lo menos tenía dinero para tener los jóvenes, los chicos jóvenes, pues, ¿no? Y famoso. Y famoso. Pero sí era algo horroroso para él, ¿no? Que lo tenía muy, muy mal. Entonces lo deprimía demasiado. Entonces, y esa es una de las cosas que me inspiró un poco para escribir Bellezo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el libro de poesía sobre la vejez. Yo hay un último comentario que quiero hacer sobre el título. Me parece que todos los personajes están diciéndole al otro: no te enfades conmigo, por favor, ¿no? Pedro creo que le dice, o podría sentir al niño: por favor, no te enfades conmigo por lo que te estoy haciendo. Me parece que podrían ambos decirle a Magdalena: no te enfades conmigo. Sí, pero es Magdalena la que le dice a Gabriel al final, le dice: no te enfades conmigo, por favor. Y al final, no te enfades conmigo, en realidad es un verso de Allen Ginsberg, y que yo lo he usado 30.000 veces. Eso te iba a decir, lo tienes acá. En Reality Nuggets hay uno de los libros del compilatorio de poemas que se llama No te enfades conmigo, por favor. Claro. O por favor, no te enfades conmigo. Claro, le cambié el por favor después, porque ahí se llama por favor no te enfades conmigo, pero el verso es no te enfades conmigo, de Allen Ginsberg, ¿no? Entonces ese siempre, lo tengo en Muxo, lo tengo acá, lo tengo allá, es un verso que siempre me ha acompañado y no sé, me encanta. ¿Tú te animarías a que la gente haga preguntas? Sí, si quieren preguntar. Bueno, la presentación genial, la verdad, me ha encantado la participación de Javier, ha sido muy, muy aguda, excelente, y el libro me entusiasma muchísimo, cosa que es una experiencia nueva, porque las presentaciones del libro suelen ser muy decepcionantes en general, pero esta para mí ha sido extraordinaria. Tal vez sea por el cambio de ambiente. Hace ratito yo estaba alzando la mano justamente porque quería mencionar algo, ¿no? En la literatura poco se ha mencionado y se ha mencionado bien ese papel del homosexual maduro, el homosexual mayor, que entra en relación con un chico, con un efebo, con alguien mucho más joven, ¿no? Entonces, una de dos, o el cine, y creo que tú me vas a dar la razón, o el cine lo romantiza para mal,
y lo convierte en algo absurdo como en esa película horrible de Call Me By Your Name, o simple y llanamente se ignora. Entonces quería preguntarte si hay alguna literatura o algún registro literario o cinematográfico que muestre ese vínculo con la realidad, es decir, sin caer en estereotipos maniqueos de lo bueno y lo malo, ¿no? Sin satanizar y tampoco sin endiosar. Bueno, tengo otra cosa que mencionar, pero no sé si es mucho, tal vez. Menciona. Vale, gracias. Mi duda es en general, ¿no? El Perú, a diferencia de países como Cuba, no ha consolidado o no ha estudiado a profundidad, no ha reconocido su tradición homosexual. Si nosotros vamos a Cuba, está Reinaldo Arenas, que es magistral, pero también está Lezama Lima, está Delfín Prats, está Nicolás Guillén. Y todos son evidentes, todos se han mostrado. Significa que en el Perú no hay escritores que no hayan mostrado su homosexualidad, sí los hubieron. Osvaldo Reynoso, que es reconocido felizmente, pero Abraham Valdelomar entra dentro de ese corpus. U otros poetas, como por ejemplo el tacneño Juan Gonzalo Rose, que no pareciera que no es muy reconocido, al menos en las provincias. Te lo pongo en mi poema. La pregunta es, ¿ustedes consideran que existe un canon literario LGTB, y con canon me refiero a algo reconocido dentro del Perú o no? Por la segunda pregunta, porque el otro es más como para ahí, yo creo que sí existe cierto canon, pero yo creo que dentro de mi perspectiva no deberíamos armar un canon como tal, ¿no? Porque nos estaría dando una parcela de un fragmento de algo. Entonces, es importante la memoria más que un canon, una memoria literaria, digamos, ¿no? Justo en un poema de Bellezo, Yo me muero sin patria, se llama el libro. Justo Yo me muero sin patria es un verso de Guillén, del cubano, pero que yo lo tomo al revés, ¿no? O sea, como él hablaba de que yo me muero sin patria porque la patria era todo para él. Entonces, yo lo tomo como que al revés, que yo me muero sin patria porque mi patria no me ha dado nada. Entonces, en el poema este de Bellezo. Me dices que reconoce Cuba. Yo no creo que Cuba reconozca la homosexualidad de Reinaldo Arenas, ni de Lezama, ni nada de eso. Al contrario, le hicieron la vida imposible. Tuvo que reescribir varias veces sus novelas porque se las destrozaban. O sea, no hay un reconocimiento en sí. O sea, sí se conoce que son de una orientación homosexual, que han sido gays y todo, pero no ha sido un reconocimiento para nada. Y acá, bueno, acá sí, acá yo creo que los últimos 5 años ha habido un poco más de producción, pero faltan todavía espacios, ¿no? Y falta todavía ver bien qué es lo que se está aportando, digamos, a nivel intelectual, estético, académico, social, cultural, y separar qué cosa va y qué cosas puede quedar y qué cosas no, pues, ¿no? Eso. Sí, lo que pasa es que es difícil establecer un corpus de canon literario gay, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya habido gays que escriban, ¿no? Pero no escribieron necesariamente desde lo gay. Algunos sí, ¿no? Moro, un poco, ¿cómo se llama? Eielson, también Osvaldo Reynoso. Osvaldo Reynoso se toma una foto muy bonita que fue utilizada para la feria esa nefasta del mall y que él permitió solamente que se publicara esa foto cuando se hubiera muerto. Esa foto se la hizo Lorri Salcedo. Entonces, ha habido mucho closet, ¿no? Ha habido gente que sí fue más libre, como Mario Bellatín, pero claro, Mario Bellatín publica el año 94, ¿no? Junto con Jaime Bailey, que Mario Bellatín publica Salón de Belleza y Jaime Bailey No se lo digas a nadie. Pero antes, efectivamente, ha estado Valdelomar. Yo hago un recorrido en Crónicas Maricas, también por alguno de los escritores de esa época. No sé si lo saco del closet de manera indebida y tardía, si tengo el derecho de hacerlo o no, pero lo hice un poco. Entonces sí hay un reconocimiento de, oye, mira, pero no para decir, para sacarlos del closet, sino para mostrarle a la gente que esas personas que tú admiras,
tuvieron que esconderse y tuvieron una vida miserable por la estupidez que hoy todavía tú sostienes, ¿no? Entonces es mostrarle a la gente que en alguna medida hemos avanzado, pero también esa gente hoy el reconocimiento no le sirve para nada, porque su vida fue miserable y se va a quedar en el eterno de la miseria, ¿no? Entonces no hay ninguna reivindicación a la loca muerta. La loca muerta le puedes hacer a la loca hay que reivindicarla viva, ¿no? Mientras la gente está viva, tiene que ser valorada. Pero fuera de estas mezquindades de las que hemos contado al comienzo, ¿no? Porque si no, no sirve para nada, si van a seguir la gente peleándose por minucias. Respecto a tu pregunta inicial, si los efebos, si el amor entre una persona mayor y un chico joven está bien retratado en el cine, yo creo que el amor está en el cine mal retratado. Siempre está retratada la toxicidad, porque si no, no hay historia. Entonces, si yo te cuento una historia que la cosa funciona bien, que es generalmente, en la mayoría de casos, funciona bien, no hay película. Pero sí va a haber películas si yo te cuento Muerto en Venecia, este señor que se enamora del chibolo y termina en esta escena patética en la que se le chorrea el tinte y esta cosa asquerosa, ¿no? Triste, patética. Va a haber películas si yo te cuento La Sustancia, ¿no? Esa mujer que quiere ser joven y la realidad misma la castiga, ¿no? No puedes ser joven, está mal, te vas a convertir en un monstruo. Entonces, hay una cosa moralista en esta película, incluso hecha ahorita, hace 3 minutos, de querer ser joven, ¿no? Y la efebocracia no es algo exclusivo de las mujeres. Al contrario, esto comienza en Grecia y está dirigido hacia los hombres, ¿no? Este culto a la juventud que eran estos chibolos y estos niños, ¿no? Entonces, no está bien retratado el amor en general en el cine, pero porque el cine es un espectáculo que te debe generar una angustia para que sigas viendo la película. Y yo lo que veo en el entorno es que las relaciones que más funcionan son esas relaciones con diferencias, porque cuando hay relaciones entre personas muy cercanas, se genera la competencia, ¿no? De eso yo soy más bonito que tú, yo te voy a traicionar, yo tengo más atractivo. Entonces siempre hay una competencia entre dos personas que están más o menos en el mismo rango. Cuando la diferencia se hace más, es absurdo que una persona mayor se ponga a competir en atractivo con una persona menor, es una estupidez, ¿no? Y el chico tampoco va a ponerse a competir económicamente con el mayor. Entonces hay de plano, como no tenemos entre los homosexuales un guión que nos diga cómo comportarnos, como no hay referencias en el mundo, y entonces son dos hombres, esencialmente, que hay pues una competencia de quién es el que va a hacer las cosas, porque cuando se junta un hombre con una mujer hay un montón de referencias en la cinematografía, en las telenovelas, se lo ha visto en la película, o sea, de cómo manejar las cosas, ¿no? ¿Quién va a tomar la decisión? Ahorita todavía el micrófono. Pero entre los hombres siempre hay esa ausencia de guión social, ¿no? Entonces, cuando hay la persona mayor con la persona menor, se establece rápidamente cuál va a ser el guión y entonces hay un montón de cosas que ya están respondidas. Sí, creo que está hablando del amor, ¿no? Del amor entre, bueno, ya. Esta novela es parte de una trilogía, ¿ya? La segunda novela, que ya la terminé, se llama Los vestidos de papá, y justamente va a encontrar ese amor que te estás hablando, del amor del joven con una persona mayor. Y vamos a ver cómo se resuelve, porque a mí, como han dicho ustedes, no me interesa tener personajes perfectos, no me interesa tener un solo matiz. Entonces ahí va a haber cada uno con su problemática, cada uno va a tener sus razones por las cosas que van a hacer, pero vas a ver esa relación que existe entre una persona mayor y alguien más joven, ¿no? Después es algo pequeño. Ya bueno, en primer lugar, agradecer a Rafael y a los invitados por haber llegado y hacer una presentación tan bonita, que ha tenido un contenido muy interesante. Agradecer a Rafael también porque, bueno, creo que algo de lo que nos podemos captar los integrantes de Lámpara Azul, de alguna manera, es que siempre tenemos siempre hemos tenido algún vínculo, hemos hecho algo con autores que realmente nos gustan, ¿no? O sea, creo que eso es algo que nos caracteriza. Y evidentemente, Rafael, tu obra nos ha gustado, ¿no? O sea, creo que No te enfades conmigo, por favor,
Ya lo he comentado bastante con Carlos, en los carros, en los buses, de camino al Kennedy, de camino acá, hemos conversado bastante sobre tu libro. Esta propuesta de presentar este libro nace también de esas conversaciones. Lo conversé contigo, también Rafael, de este interés que tenemos por presentarlo, también acá y también en San Marcos. Entonces, todo nace de ese gusto que tenemos por los autores con quienes tenemos un vínculo, ¿no? Entonces, de este vínculo nace por una obra que no quiero dejar pasar, que es Bellezo, ¿no? Que es un libro que para mí guarda similitudes en el sentido de los temas planteados, como comentaba muy bien Carlos sobre, por ejemplo, y también Javier, sobre la vejez, ¿no? Y sobre esta idea también que es la metamorfosis que yo noté de una, por así decirlo, del insecto que es la polilla, ¿no? Que a mí siempre me ha gustado mucho esta imagen, esta representación. Justo cuando mencionabas el Baile de las polillas. Sí, justo cuando mencionabas el fragmento de Yo me muero sin patria, repasé mis capturas que tenía en mi celular y encontré el poema El baile de las polillas. Claro, el baile de las Que polillas. para mí es un poema que de alguna manera, no diré que es una guía, pero si has leído ya la obra, no te enfades conmigo, por favor, creo que puedes leer El baile de las polillas y vas a encontrar muchas motivaciones que yo encuentro también en los personajes. Te puedes ubicar también en este poema, El baile de las polillas, ¿no? Ahí menciono también a Juan Gonzalo Rose, a Osvaldo Eielson, a César Moro. Ahí los mencionas en ese poema. Acá justo Abraham, Eduardo, Juan Gonzalo, Raúl, ilustres maricas peruanos, ¿no? Ser consciente de las consecuencias que traen esta diferencia, no me he preparado para la muerte, ¿no? Entre otros aspectos. Quiero aprovechar para recomendar Bellezo, si no lo han leído, también otro libro muy bonito que me ha gustado mucho. Y bueno, la consulta o la pregunta parte en primer lugar de a mí me gustan mucho las referencias que hay en esta obra. Una de ellas es la, como comentaban, de Reynoso, ¿no? Que es este vínculo que existe entre esta idea que se comentaba también del crucigrama, ¿no? Carlos comentaba el crucigrama. Yo lo relaciono también, es importante mencionar como parte de este crucigrama la intervención que tiene, al menos de manera breve, esa mención que tiene Osvaldo Reynoso, que me parece muy importante, ya que es un personaje que hace un taller de... En la novela, claro, es un personaje, es importante porque fue el que al final el que llega a unir o reencontrar a Magdalena con Antonio en la cárcel, pues, a partir del taller que él hacía, que es verdad, o sea, esos talleres que hacía Reynoso en las cárceles, es verdad, él iba a la cárcel a hacer los talleres. Sí, y también, bueno, parte de esta pregunta de las referencias, también recuerdo a José Watanabe, en cierto momento creo que te lo comenté, que me gusta mucho esta inclusión, porque justo estaba leyendo... El poema Los Amigos. Sí, Los Amigos, exactamente, de álbum de familia. Ajá. ¿No? Y por supuesto también preguntarte sobre este acercamiento a la vejez, que creo que es un tema que ya hemos comentado, pero lo relacionaba más con Bellezo, ¿no? También. Y si quizás esto también es parte de una poética, por así decirlo, que es poco explorada, como la vejez y la homosexualidad y su relación entre ambas, ¿no? En este caso. Esas eran mis preguntas, que más un comentario, ¿no? También agradeciéndoles por la presentación. No, gracias a ustedes, gracias a todos por venir, gracias por sus preguntas. Y sí, bueno, el tema de la vejez va a seguir todavía en la segunda novela de Los vestidos de papá. Y sí, hay relación con mis libros de poesía y mis libros de narrativa, definitivamente. Entonces, a partir incluso del título, las temáticas y sí. De hecho, que hasta cierto punto podría decir que es un poco algún tipo de rara reescritura de mis poemas, pero muy jalado de los pelos, pero por ahí hay. Vale. Bueno, no sé si tienen Bueno, primero felicitarte, Rax, ha sido una sorpresa encontrarte. Justo estábamos viniendo del festival interuniversitario. Un saludo de parte de la Asociación de Estudiantes de Literatura de la UNSA. Qué gusto que estemos acá compartiendo nuestra experiencia. Bueno, yo quería preguntarte, y sí, yo pude leer Bellezo, y digamos, por lo que he podido escuchar respecto a tu novela,
hay un nivel de introspección bastante desarrollado en los personajes, en la cita que realizó Carlos, donde hay, digamos, esa reflexión respecto al yo homosexual, digamos, de un ritmo bastante poético. Yo quería preguntarte, digamos, de qué manera es que la construcción de la masculinidad, ¿no? Digamos, reafirma esa erotización del ser marginal, ¿no? Porque de alguna manera el ser marginal, supongo yo, permite ese proceso de erotización, ese proceso de desenfreno secreto, ¿no? que hay aparentemente en uno de los personajes, ¿no? Eso quería preguntarte. Ya, lo que hay en los personajes, bueno, hay un personaje que tiene una homosexualidad irresuelta o conflictiva por un episodio de abuso. Entonces, en su caso, el machismo se refleja nada más a ser el activo, digamos, ¿no? Su machismo radica en que él no es maricón, es homosexual, ¿no? Simplemente le gustan los culos, tal cual. Y en el caso de Gabriel, que ya sería el gay estereotípico, ¿no? El gay aceptado, que, bueno, por su posición económica ejerce un machismo, pero más a partir de clase, ¿no? A partir de clase. Entonces él tiene otro nivel, eh, es promiscuo, no tiene escrúpulos, digamos, vive una doble vida, ¿no? Que tampoco se esfuerza por ocultar, pero que la mantiene bien a raya para que no sea una vergüenza para su familia, que es una familia, digamos, de clase alta, pues, ¿no? Entonces, como que decían, se perdona el pecado, pero no el escándalo, ¿no? Él asume ese tipo de masculinidad, ¿no? Y ya posteriormente en la segunda novela lo vamos a encontrar a él ya mayor y ya van a ver cómo va a estar. Sí, además con el personaje Gabriel, hay una cosa bien interesante porque es como una economía del placer. O sea, que él sabe que no va a poder construir ninguna relación con nadie, entonces hay que sacarle el jugo a esto, porque además se viene la vejez como una especie de espada de Damocles a quitarme la posibilidad de ser atractivo con nadie. Entonces es esta tiradera desenfrenada para sacarle el jugo, porque efectivamente sabe que no va a poder Claro, y construir se nada más que solaza eso, cuando ¿no? se está bañando. O sea, él mismo se solaza cuando se está bañando, se toca las nalgas. O sea, él mismo se erotiza porque sabe lo que tiene. Y sabe bueno, Es como dice, efímero. y quiere un cuerpo, y es algo que hablo en la segunda novela, es una lista de cuerpos, ¿no? Es un cuerpo que busca otro cuerpo y a la vez pasa a formar parte de la lista de otros cuerpos. Entonces, en ese tipo de promiscuidad y confusión es lo que van a encontrar ya en los vestidos de papá. Y hay una escena muy bonita, que es, no muy bonita, es lo más terrible del libro. Pero claro, a mí me gustan las cosas horribles, ya sabemos. Sí, 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 es lo que tú dices, el embellecimiento del horror. Y el momento más inmundo y más oscuro, se mete el personaje, no voy a hacer un spoiler, pero se mete el personaje principal en un cuarto oscuro. Los cuartos oscuros, yo no sé si existen todavía, pero Sí, hay. quedaban en las discotecas, que eran una zona en la que no había luz y se podía meter la gente a toquetear y a dejar que te toquen y ya simplemente ya no importaba. Era el placer por el placer mismo y el peligro y el hundimiento absoluto. En esta situación de hundimiento absoluto, escucha la voz de su agresor de cuando era niño. Y ahí se desata el horror. Sí. Sí, bueno, y el cuarto oscuro en realidad es una construcción homofóbica, pues, ¿no? Porque nos metieron al closet y ¿qué hicieron los maricones? Se metieron ahí al closet Claro. todos a hacer todo lo que podían, pues. Entonces, Donde nadie me ve, como dice Alejandro Sanz. exactamente. Bueno, entonces, eso ha sido el final. Disculpa, la verdad es que estamos contra el tiempo, pero bueno, el evento ha sido organizado por Dos Personas y un Libro, Lámpara Azul, la editorial Narrat, y muchísimas gracias a los asistentes, muchísimas gracias a Carlos Ventura, a Javier Ponce y bueno, al autor, por quien estamos aquí, a Rafael García Godos. En caso si quieren adquirir el ejemplar, pueden
ir en la parte de atrás en la mesita. A lo mejor también ahí pueden aprovechar en conversar con Javier, con Carlos y con Rafael, ¿no? Y puedes hacer tu consulta ahí directamente. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.